Bueno, buenos días. Vamos a invitar a Juan Pablo, invitado de hoy. Ahí se está sumando Juan. Estamos en el ciclo de entrevistas mientras escribo. Ahí se une Patricia. Buenos días. Buen día, Juan. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo va? Bien, acá estamos. Bueno, estamos a 30 años de la muerte de Manuel Puig y estamos haciéndole este homenaje en esta semana de octubre, en el ciclo Mientras Escribo, que en general lo hacemos en la librería de Borges 1975 en Capital Federal, pero bueno, debido a la pandemia estamos aquí por Instagram. Y bueno, recibiéndote a vos, que trabajás en el archivo Puig, es un honor recibir a las personas que trabajan en el archivo Puig porque son las que saben más sobre el tema. Ahí se une Graciela Goldschruck, la saludamos a Hola Graciela. Grace, ¿cómo estás? Bueno, Juan, y vos estás haciendo aparte, además, tu tesis doctoral sobre Puig, Sí, ahí y estamos. ahí estás con eso. Y bueno, contanos cómo es tu acercamiento a Manuel Puig, tu primer acercamiento, ¿no? Al autor. Bueno, mira, primero te quiero agradecer por este ciclo y por Sí, convocarnos. Eh, y mira, la verdad es que mi acercamiento con Puig es raro porque, a diferencia de lo que suele ocurrir, yo no conocía a Puig en la adolescencia ni lo leí en el sí, colegio, sino que mi bien, acercamiento con Puig empieza cuando yo entro a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a estudiar letras. sí, Y hasta ese momento yo no había leído a Puig y además entro a la literatura de Puig tal vez por el lado más raro o menos Puig de Puig. sí, No sí, sí, leí Boquitas Pintadas primero, no leí primero El beso de la mujer araña, sino que leí de Buenos Aires a Fer, que es para mí la mejor novela de Puig o una de las mejores. Así que mi entrada a Puig fue muy tardía y después sí lo leí más intensamente y cuando entré a trabajar en la Cátedra de Literatura Argentina 2, apenas me recibí sí, gracias sí, a la generosidad de Silvia Zaguita, que es la que dirige la cátedra. Ahí sí ya me tuve que sí, vincular mucho más porque Puig es un escritor insoslayable para la literatura argentina. Y ahí sí, tuve que preparar clases y leí más intensamente, leí La traición de Rita Hayworth, Boquitas Pintadas, El beso de la mujer araña. Y la verdad es que mi relación inicial con Puig siempre fue como compleja o como tensa. Yo no me sí, sentía cómodo leyendo a Puig. Yo me había inventado que era un autor que no era para mí, pero lo que sí, el tiempo me demostró y yo mismo pude darme cuenta es que tal vez la enorme... Yo quedaba después de leer una novela de Puig y tener que preparar una clase como en un estado de conmoción y mucho sí, tiempo después entendí que se trataba más que nada de que Puig me hablaba demasiado sobre demasiados temas y de cosas muy afectivamente próximas y que yo me había inventado la fantasía de que no era un escritor para mí y me había dedicado a otros escritores como Arlt, Viñas o Borges y, sí. y ahí es donde yo me doy cuenta de que Puig me habla radicalmente, ¿no? Y bueno, ese fue mi encuentro con la obra de Puig. Te sentís interpelado por él, entonces por eso querías tomar distancia, ¿no? Que es lo que Tal vez sucede a es veces. eso, haciendo una interpretación de psicoanálisis de café que podemos hacer hoy acá con vos charlando, que Sí, diría que es como que yo sentía, era tan radicalmente próximo, me hablaba tanto de mi sensibilidad, de mis preocupaciones, de mis problemas, de mi infancia, que se me sí, volvía por momentos difícil de digerir, ¿no? Por sí, suerte eso sí, después se sí, revirtió, pero al comienzo me interpelaba demasiado. Eh, pero sí, bueno, sí, Puig sí. sabe esperar y uno llega cuando tiene que llegar a la hora de Puig. Soy un convencido de eso. Exactamente. Bueno, ahí recién nos saludaba Lea, Ay, nos Lea. estaba saludando, así que la saludamos a Lea, ahí está Patricia también. Y Un veo beso a que tenés Patricia. ahí, sí, un beso a Patricia, veo que tenés ahí atrás una foto de Manuel Puig en Sí, tu una foto de biblioteca. Manuel Puig. A ver, la queremos ver, acercala. Más cerca es como una Sí, foto, es como vigía, vigilante. bien, me Sí, está ahí encanta en tu atrás biblioteca. mirándome, controlando Sí, todo lo que hacemos.
Hermoso. Como decía Graciela Golgi, Puig era un escritor muy cuidadoso y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con él porque si no nos va a caer la maldición eterna a quien lea estas páginas. Claro, por supuesto. Bueno, Juan, y hablando de Graciela, ¿cómo vos llegás al archivo? Porque Graciela es la coordinadora del archivo, la que ha organizado el archivo desde sus inicios. Y cómo llegás vos, que estudiaste letras en la UBA y que además, contanos que trabajaste en la Biblioteca Nacional, ese trayecto, porque bueno, no venís solo del archivo, al archivo llegás, pero tenés también toda una trayectoria de trabajo, ¿cierto? Bueno, mira, yo a Graciela la conozco hace muchos años, no vamos a decir cuántos, por Sí, coquetería, en un seminario que Graciela daba en la maestría de análisis y discurso de la UBA. Ahí sí, yo, que había visto sus trabajos o que conocía su tesis doctoral, me acerqué a ese seminario para tratar de aprender todo lo que pudiera, ¿no? Ahí fue sí, cuando efectivamente la conocí. Y después tuvimos a lo largo de los años, muchas hemos ido encontrando, y siempre cuando ella publicó su libro me lo mandó, cuando yo saco algo se lo mandaba, o sea, teníamos como un diálogo a lo largo del tiempo, pero Graciela es de una persona de una enorme generosidad y cuando uno le dice a sí. Graciela, vamos a conquistar el Imperio Romano con un tenedor, ella dice, vamos, no Vamos. se lo pregunta, no se lo pregunta. Sí, sí, sí. Mi acercamiento con el archivo se produce en un momento bisagra, digamos, de mi vida. Yo venía ya muy desgastado del trabajo en la biblioteca, donde aprendí muchísimas cosas y estoy Sí, agradecidísimo a la Biblioteca Nacional, porque ahí pude aprender mucho sobre libros, sobre archivos, además de lo que uno puede aprender en la universidad, trabajar sí, cotidianamente con esos materiales es una educación sentimental, como digo yo, enorme. sí, Y sí, yo en un momento de crisis creativa quise escribir un artículo sobre Manuel Puig, un escritor sobre el que antes no había escrito nada, lo había enseñado, pero no había escrito. Y la sí, pregunta que me asaltaba era la pregunta de si Manuel Puig tenía, o si había una biblioteca de Manuel Puig. El proyecto sí, Arcas para los estudiosos de literatura argentina fue una mina de oro, estábamos sí, sí, sorprendidísimos y maravillados del enorme trabajo que había hecho Graciela y su equipo en la primera etapa. Entonces yo mandé un mail preguntándole a Graciela si existía una biblioteca Puig, y no solo que existía, sino que esto fue ponerle un miércoles y un viernes. Graciela estaba pasando con el auto por mi casa y llevándome a la casa de los Puig, donde conocí sí, afortunadamente a Carlos Puig, que es de una proverbial generosidad. Y ahí pude ver los libros que habían pertenecido a Manuel Puig. Manuel Puig había viajado y había vivido en muchos países, pero había un conjunto grande de sí, libros. Carlos Puig no tenía hecho un catálogo de ese libro y yo sabía hacerlo porque tenía mucha experiencia en la biblioteca, así que me ofrecí a hacerlo y Carlos Puig aceptó. Y ese fue mi punto de entrada al trabajo con el archivo específicamente, ¿no? Por medio, obviamente, de Graciela, y a partir de Graciela después sí. conocí, obviamente, a Lea y conocí a otra gente del equipo, y la verdad es que estoy agradecido de que me hayan... Yo siempre digo, soy el tío del interior que va al archivo, no Sí. pertenezco a La Plata, no estoy en la Universidad de La Plata, pero siempre me reciben y me hacen sentir maravillosamente. Bueno, y se me generan muchas preguntas acá con esto que vos me decís, que también ya lo habíamos charlado, porque ya hicimos una entrevista doble, me parece, en estos días. Para tu Y, padecimiento, me escuchás dos veces. ay, no, para mi placer, que bueno, cuando se vaya la pandemia nos vamos a tomar 300 cafés y vamos a charlar del Dale, tema. dale. Pero se me generaban preguntas, viste, cuando alguien se muere, el desguace de la biblioteca, ¿no? Que el librero está ahí al salto para tomar los libros, para llevarse los libros, porque bueno, no es lo mismo tomar una biblioteca o comprar una biblioteca de un escritor, de una escritora, de un artista, ¿no? Que una biblioteca común que puede tener uno en su casa. Entonces, ese desguace que sucede en general con la gente que queda, no con el familiar que dice, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y entonces, pero bueno, no sucede esto con la biblioteca Puig, sino que la familia Puig conserva todo, ¿no?
Mira, con respecto a las bibliotecas habría que hacer un señalamiento anterior, digamos. Es Sí, más plausible que incluso los familiares que muchas veces no saben qué hacer, los familiares de los escritores que muchas veces no saben qué hacer con esos papeles y que los tienen ahí en la casa sí, sin saber demasiado qué hacer. Es mucho más probable que esos papeles queden a mayor resguardo que las bibliotecas. No suele haber la conciencia que hoy ya tenemos afortunadamente sobre los archivos en relación con las bibliotecas. Las bibliotecas de escritor forman parte también de la cocina de la escritura y son valiosas también al momento de pensar o de reflexionar sobre esto que hacemos nosotros y que mencionaba Graciela el lunes y un poco Lea sí, también ayer, ¿no? Ver los sí, procesos de trabajo y demás. Habitualmente, como vos decís, lo primero que vuela o que se desguaza cuando muere alguien es una biblioteca. No hay es una como una verdad. conciencia de que eso requiere el mismo cuidado y el mismo tratamiento que un archivo de manuscritos o un archivo de originales de obra. Afortunadamente hay muchos trabajos y experiencias en la Biblioteca Sí, Nacional, donde yo trabajaba. Hay dos grandes experiencias que ponen blanco sobre negro sobre esta cuestión. Una es la que sí, hicieron Laura Rosato y Germán Álvarez sobre los libros anotados de Borges, y la otra es la que está haciendo, creo que se va a publicar pronto el libro, de Evelyn Galeazzo, que trabajó con los libros de la Biblioteca de Pizarnik que están en la Biblioteca Nacional, ¿no? De modo bien, que ahí hay como una nueva conciencia sobre las bibliotecas que me parece sí, central, y que en el caso de la biblioteca de Manuel Puig, a mí no me gusta llamar biblioteca, prefiero llamar los libros de Manuel Puig, los libros, porque la sí, idea de biblioteca que nosotros tenemos habitualmente es la idea de un conjunto físico estático, y vos, sí, como yo, como los que nos escuchan, sabemos que lo que se mueven los libros en una biblioteca es increíble, no solo porque uno los lo menos, presta, sí, los sí, sí, roba, se olvida de sí, sí, devolverlos, ¿no? sí, Etcétera, sí, sino sí, que el libro, a diferencia de los manuscritos, que a lo mejor pueden caber sí, en 4 o 5 cajas, los libros ocupan mucho lugar. Entonces es lo que la gente más se desprende. Y en el caso de Puig, que había vivido a lo largo de muchos países durante mucho tiempo, sí, realmente la idea de pensar una biblioteca de Manuel Puig es como raro, ¿no? Uno podría pensar un conjunto de libros, de hecho, Puig no siempre tuvo un conjunto de libros que consultó, como lo podemos entender claro, hoy. sí, Vivió, primero, y sobre esto puede hablar Patricia seguramente, Puig inicia su lectura en sí, la biblioteca de General Villegas, sí, y esa atracción por los libros en las bibliotecas públicas y por la lectura en las bibliotecas públicas es fundamental, porque Puig va a replicar esa experiencia en otros lugares, va a ir a la New York todos Public los Library, lugares, va a ir a las bibliotecas en Estocolmo, va a sí, ir a la biblioteca en Roma, va a ir a la biblioteca municipal de su barrio en Nueva York. Es decir, sí, hay una zona de sus lecturas que obviamente no van a estar en esa biblioteca o en ese conjunto de libros que Carlos Puig resguardó con muchísimo tino y con mucho cuidado, sí, como todo lo que implicó el cuidado del archivo y de los materiales de Manuel Puig. Eh, y entonces lo que uno veía también ahí, cuando yo vi esa biblioteca o esos libros, sí, digamos, lo que encontré fue que Puig trabajaba de un modo completamente distinto de los otros escritores que yo había trabajado. Prácticamente no marcaba los libros, eh, y lo que te uno iba a podía preguntar eso, te sí, iba a preguntar eso, las marcas son mínimas, es decir, no hay libros profusamente anotados. Hay una parte de esos libros que él tenía que él deja en la biblioteca del Consulado Argentino en Río cuando se va a vivir a Cuernavaca. O sea, sí, estos libros que Carlos tiene en la casa son libros que quedaron de diferentes desprendimientos de esa sí, biblioteca. Pero son muy pocas las notas, hay muchas dedicatorias muy interesantes, escritores amigos que marcan como los diferentes momentos o los diferentes vínculos literarios de Puig, con sí, Brasil, con México, con España, con Italia, con Argentina bien, muchísimo. Y lo que hay también es que adentro de los libros había cosas. Había fotos, había cartas, había manuscritos, había listas de películas. Lea trabaja mucho eso, la cantidad de con listas eso, de películas que hay o que Puig hace.
Y después lo interesante era ver qué de esos libros pasaba a los sí, manuscritos, porque Puig, si bien no anotaba los libros o muchas veces trabajaba en bibliotecas públicas, lo que hacía sí era registrar, anotar, tomar notas, citas. Entonces eso nos redirecciona o abre el mapa sobre lo que también encontramos en los manuscritos, ¿no? claro. Vos sabés que tenía marcado en Querida Familia, en el tomo 1 era, tenía anotado algo que dice Graciela, que es a propósito de esto, porque estábamos hablando también ayer del escritor iletrado, ¿no? Que él se hace ver como un escritor iletrado, muestra esa imagen, y a propósito de esto, Graciela dice, en el prólogo, dice... la imagen más difundida de escritor es cultivada por Puig, el mito del escritor iletrado. Es inevitable advertir que la lectura fue una actividad presente en la vida de Puig, pero no fue del mismo modo la compra de libros. Pagar la entrada al cine o la cuota de la biblioteca le aseguraban el consumo de bienes culturales tan diversos como intercambiables. Bueno, esta modalidad no pudo menos que inquietar a una clase intelectual acostumbrada al retrato del escritor con su biblioteca personal de fondo como garantía de la posesión de un saber cierto, ¿no? Que es lo que hacemos todos. Yo justamente no lo estoy haciendo porque estoy recién mudada, pero si no, siempre me pongo para hablar con la biblioteca detrás, ¿no? Es como, vos también tenés tu biblioteca detrás, porque, bueno, me gusta, pero es esto esa imagen que él no quiere dar, ¿no? Y entonces, nosotros en las cartas, o sea, yo que desconozco ese trabajo exhaustivo que hacen ustedes, como lectora común, digamos, en las cartas veo cómo lee Puig y cómo va leyendo y cómo elige autores y la calidad de los autores que elige y cómo dialoga con esos escritores. Por ejemplo, dice, yo esto no me gusta, no me gustaría hacer, de ese escritor esto me gusta, pero aquello no, ¿no? Entonces él va dialogando con la familia y también le va contando esto. Yo creo, eso que decís en relación, y lo que dice también Graciela, que es muy atinado en Sí, el prólogo del libro, es, nosotros tenemos una imagen muy borgiana por la centralidad que Borges tiene en el sistema literario sí, argentino, ¿no? Y Borges ya desde el comienzo, en los prólogos y en las entrevistas, habla de la biblioteca familiar, de la biblioteca de los innumerables libros ingleses, etcétera, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a una idea de biblioteca y de escritura que sí, habría que revisarla incluso en el caso de Borges. Laura Rosato y Germán Álvarez se dieron tarea a eso y mostraron cosas realmente sorprendentes del funcionamiento de la lectura y de la escritura en Borges. Creo que Puig justamente hace el gesto contrario en ese sentido, claro, ¿no? Lo que no sí, quiere decir que no tenga una relación con el mundo de la cultura. En los libros que yo pude catalogar en esa biblioteca había relaciones o lecturas que para mí fueron muy sorprendentes. No muy sorprendentes porque yo no creía que los hubiera leído, pero sí me interesaba que estuvieran sí, ahí. Por ejemplo, cuestiones vinculadas a psicoanálisis, cuestiones vinculadas a crítica y a teoría crítica. En la biblioteca hay ejemplares de Roland Barthes. Por supuesto, hay una enorme cantidad de textos sobre cine, textos historiográficos sobre cine, fuentes periodísticas sobre cine. Era un interesado en todo lo que tenía que ver con, bueno, muchísimas biografías, sobre todo biografías de directores y de estrellas de Hollywood. Eso es muy interesante, el interés que Puig claro. tiene por las vidas de estrellas, ¿no? Así que hay que revisar a veces esas ideas y muchos de los mitos que los propios escritores ponen a funcionar cuando arman su propia imagen pública, digamos, ¿no? Claro, creo que vos me pasaste en algún momento, o no sé ya dónde leí, porque viste, lees mucho para tener una idea de lo público en Puig. Y era una entrevista, creo que me la pasaste vos o la leí en Arcas, no sé. Le hacen una entrevista por El Beso en Río, y entonces él dice, justo había una persona que le iba a llevar un libro, ¿no? Un libro para que leyera un libro, es como si vos tenés tu libro y decís, bueno, se lo voy a dar a Puig para que me lea.
Entonces justamente cuando le preguntan si lee a otros autores contemporáneos, él dice que no lee que no lee literatura, que no le interesa leer literatura porque empieza a corregir al escritor y no sé qué, entonces lee otras cosas. Y ya esa persona que estaba esperando para darle el libro se tiene que quedar ahí sin dárselo, o sea, escapa a cualquier condicionamiento, ¿no? Eh, Me en parece ese que sentido. me parece que en ese caso, bueno, cuando uno, no es yo no tengo la experiencia, pero uno lo ve cuando trabaja escritores, ¿no? Cuando los escritores se vuelven muy famosos, todo el mundo quiere acercarle el libro al escritor famoso, para que el Sí, sí, escritor famoso haga una devolución, y yo, pensando sí, en el lugar del escritor famoso, digo, un libro más y quiero tirarlo por la ventana, seguramente. claro. Eso le habría pasado a Puig seguramente con todos los asedios y con los pedidos y con las recomendaciones y con los pedidos de lectura. Me parece que Puig en ese sentido, y un poco se ve en las cosas que él comenta, pero también en la biblioteca eso se ve bastante, lee un Sí, cierto tipo de escritor o un cierto tipo de literatura que a él le interesa, que tiene que ver con su mundo más próximo. sí, Eh, Hay en esa biblioteca libros de Joao Gildas Tonol, por ejemplo, o hay cosas de Guimarães Rosa, hay cosas de Nélida Piñón, que fue su gran amiga, para pensar la literatura brasileña, digamos. Pero también sí, la sí, literatura sí, argentina. En su biblioteca no hay llamativamente Cortázar, no quiero decir que no lo haya leído, probablemente lo haya leído en bibliotecas, pero sí, por seguramente, ejemplo, están los libros de sus escritores amigos, Piglia, Luis Guzmán, Osvaldo Lamborghini, claro, Leónidas Lamborghini, es decir, hay sí, ahí también como un recorte que tiene que ver con un cierto tipo de literatura que a Puig le interesaba consumir, que es lo que de algún modo sirve para pensar por qué la guardó y no se deshizo de esos libros como se deshacía de muchos otros, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y volviendo al tema, Juan Pablo, volviendo al tema de tu trabajo en el archivo, para las personas que, bueno, como yo, que estamos acá sin saber bien cómo se maneja un archivo, etcétera, sin conocer ese mundo demasiado, ¿cuánto tiempo hace que empiezan a organizarse los archivos? Porque ustedes hablan de que no hace tanto tiempo, y por ejemplo tenemos libros póstumos de Bolaño, mucho, tenemos hay archivos como el archivo de Saer, del Hebrero, vos me contabas que en Texas se colgaron los manuscritos de García Márquez hace poco. Bueno, ¿cuándo se empieza a trabajar exhaustivamente en un archivo? ¿Cómo es esta situación? Porque es como que no se sabe bien cómo organizarlo o cada uno tiene su método. Sí, Bueno, mira, ahí hay dos cuestiones para plantear. La primera me sí, parece que, y eso lo discuten quienes más hoy están hablando de archivos, Graciela con sus sí, intervenciones, sus conferencias, sus libros, Lila Caimari desde la historia, que acaba de publicar un librito sobre el archivo y que da una serie de sí, conferencias. Es decir, la cuestión del archivo siempre estuvo presente en nuestras disciplinas, en las humanidades, por decir, en general, en bien, la historia, en las letras, pero no adquiría en ese momento todavía, y esto es algo más reciente, tal vez de los últimos sí, 10 años o 15 años, el bien, archivo no tenía la centralidad o el protagonismo que hoy tienen los archivos, como reflexión sí, teórica y conceptual, pero también como práctica de trabajo y práctica material. Hay una revalorización cada vez sí, mayor de los archivos, no solo de los archivos institucionales, que cumplieron roles centrales. Si vos pensás que los archivos desclasificados de las direcciones de inteligencia, de la policía, de la dictadura militar, son los que se usan para los juicios de la verdad, digamos, ¿no? Y sí, para los sí, juicios que tratan de reparar los crímenes de lesa humanidad. Sino que sí, sí, también, y en relación con eso, hubo un auge cada vez más grande de pensar o de reflexionar también sobre los archivos privados, sobre los archivos particulares y también sobre los archivos de escritor. En ese sentido, el trabajo del grupo Puig y de Carlos Puig, de la familia Puig, esto Graciela lo dijo el lunes y hay que volver a enfatizarlo, que es sí, que el proyecto del archivo Puig fue un proyecto familiar y que sí, Carlos Puig tuvo la lucidez de
convocar a los especialistas en literatura de la Universidad Nacional de La Plata, porque ellos trajeron sus saberes específicos y los volcaron en el archivo, ¿no? Esto en los relatos que hace Graciela y en los trabajos está muy presente. Me parece que es una experiencia muy pionera. En ese sentido, Graciela y Carlos Puig pensaban y hablaban de digitalización de archivos cuando eso no era un problema ni una agenda en su momento. Y hoy no podemos pensarlo sino como algo constitutivo de nuestras investigaciones, ¿no? Vos hablabas del archivo Lebrero. Bueno, la familia Lebrero, que tenía esos manuscritos, convocó a los especialistas de la Universidad de la República para que aportaran un saber. Un familiar puede tener una relación afectiva o incluso puede saber sobre la obra del escritor de la familia, pero no necesariamente tiene la estructura conceptual, ni el saber, ni la institución formal atrás que le permita, de algún modo, saber qué hacer con eso. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, yo lo que podría decir, como mi experiencia en el Archivo Puig, pero también en los archivos y en el enorme trabajo que la gente de la Biblioteca Nacional, a veces en condiciones terribles, en condiciones económicas muy desfavorables, sobre todo en los últimos años, en los años anteriores al nuevo gobierno, muy desfinanciados, hicieron grandes avances y grandes trabajos en la Biblioteca Nacional con los archivos. Mi experiencia me arroja que no hay un método, no hay una receta mágica. Cada archivo te ofrece un conjunto de preguntas y de interrogantes nuevos, porque cada escritor es distinto. Sin embargo, uno podría pensar que hay algunas cosas básicas, fundamentales, que sí podemos pensar como directrices general. La conservación de los materiales, la adecuada descripción de los papeles y de los recursos que aparecen en ese archivo, y por supuesto la digitalización como posibilidad de, primero, salvaguardarlo, pero también la digitalización, como siempre dice Graciela, como la posibilidad de pensar la puesta en diálogo con un otro que está afuera del archivo. Los archivos aspiramos a que dejen de ser secretos, que dejen de estar solamente para un grupo de iniciados y que puedan ser puestos en línea y puestos a la consideración del público general, ¿no? Bien. Y siempre pensamos en la biblioteca de Puig. La biblioteca, ¿dónde está? ¿Qué pasa con la biblioteca? También se cataloga, también está, se puede saber, se puede ver. Mira, la biblioteca, yo no trabajé en la catalogación de la biblioteca, creo que había una clasificación de los cassettes de Puig, tanto de los VHS como de los beta familiar. Yo no trabajé esencialmente eso, pero la idea es que el archivo no es solamente, y esto es interesante plantearlo, y así es la concepción en la que se trabaja en el archivo Puig. El archivo no es solamente los papeles de las novelas o los papeles de los textos. El archivo tiene una densidad y una espesura conceptual mucho más grande, que tiene que ver con cómo también está inscrita la vida y la biografía del autor dentro del archivo. Cómo adentro del archivo está la contemporaneidad de la escritura, con la contemporaneidad de la vida, con las relaciones, los vínculos, el contexto histórico, cómo se mete adentro del archivo, con lo cual lo que uno aspira cuando trabaja en la clasificación o en la catalogación del archivo es poder dar una lectura amplia que incorpore todos esos materiales. Bien. Porque en las cartas también, yo me maravillé con las cartas, ¿viste? En las cartas también aparecen todas las películas que va viendo, y debajo en qué página tenés Graciela se tomó el tiempo para escribir cada película, de qué año, no sé qué, bueno, y está Antonioni, está Godard, está Hitchcock. Entonces por ahí dice, bueno, esto no me gusta, esto sí, ¿no? Es como para hacer también un catálogo de películas para ver, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Mira,
Puig, además hay ahí una relación interesante con el cine, y un poco Lea lo planteó ayer de una manera muy inteligente, porque la formación cinematográfica de Lea es muy sólida, entonces puede hacer cosas mucho más arriesgadas y serias que las que yo puedo decir ahora, pero me parece que el trabajo con el cine es un trabajo también parecido y en paralelo con el trabajo que Puig puede hacer con los libros, con la lectura de libros. Hasta la década hasta 1980, que es cuando él se va a Río, y ahí ingresa a la vida de Puig el videocassette en sus diversos formatos, es decir, la posibilidad de ver una película en la casa, en el living de su casa. Puig ve cine en los ciclos de televisión, ve cine en las cinematecas de las ciudades, en los ciclos que hace el MoMA, ¿no? Es decir, también el cine también va a los museos, a los cines de los museos. Sí. Efectivamente, entonces lo que hay ahí, sí. Ahí se cortó un poquito, Juan Pablo, no sé qué dijiste al final. Yo te escucho bien. No, que lo que te digo es que de nuevo lo mismo pasa con el cine que con los libros. Él comienza viendo cine en Villegas, sigue o continúa viendo cine en espacios públicos, hasta que después el cine se puede usar como un objeto que está dentro de la casa, digamos, ¿no? Sí. Y no es solamente cine de Hollywood, que es el que a él le gusta. Mira mucho cine italiano, mira mucho cine francés, mira mucho cine alemán, mira mucho cine mexicano y español. Es decir, que el mundo del cinema, o la relación, bueno, cine argentino, por supuesto, la relación con el cine es mucho más intensa y extensa de lo que sus novelas o sus referencias cinematográficas en sus libros nos permiten ver. Bien. Bueno, y nos podés contar un poquito de este trotamundos que era Puig, cómo él va viviendo, porque es como si todo estuviera vinculado, los viajes con los vínculos que va estableciendo, ¿no? Porque si bien se va a estudiar cine, y hablábamos el lunes con Graciela que él obtenía las notas más altas y los argumentos de las películas eran los más factibles de ser filmados, y los profesores se lo alababan y le ponían las notas más altas, pero después realmente mandan a filmar a los italianos, porque él es argentino, ¿viste? Esa condición de ser de afuera, él la tiene marcada. Pero también ayer decíamos con Lea, y Lea me decía que él no quería ser director, y él empieza a escribir guiones, y él escribe. Entonces, la tarea del director es en algún punto el tener una personalidad firme, mandar, ¿no? Y estar ahí como en ese lugar, y él no quería ese lugar. Entonces, escribe de todas las maneras posibles, escribe guiones y después empieza a escribir literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula todo esto, el trotamundos que es Puig, con los viajes, los vínculos que va estableciendo en los diferentes países y el diálogo con la época, y cómo se refleja eso en su escritura, ¿no? Aparte, otra cuestión era que era políglota, podía hablar varios idiomas, ¿no? Entonces va trabajando. Bueno, ahí me preguntás varias cosas, a ver si puedo responder. Si hay alguna que no puedo, me decís. No siempre no puedo responder todo. Por suerte. No, sobre su relación con el mundo del cine y su paso por la escuela de cine. A mí me sorprendió bastante, porque él no puede identificarse con el rol que él llama autoritario, de estar al frente de una filmación como podría ser un director. Hoy nosotros esperaríamos otro trato, y de hecho se le reclama a los directores de cine, los casos lo han demostrado, otro tipo de trato en relación con las actrices, ¿no? Ya el creativo Hitchcock de maltratar a la actriz para que salga y actúe, digamos, que es lo que dice Hitchcock en la entrevista que le hace Truffaut, no sería algo que hoy consideraríamos bueno. No digo que no esté pasando o que no pase, sino que digo que uno esperaría que no ocurriera. Él no puede identificarse con ese lugar,
Y en la escuela de cine su rol, más allá de que él es muy aplicado, porque es una persona extremadamente inteligente, tiene muchos contratiempos en el sentido en el que la escuela de cine estaba, su llegada a Italia en ese momento está como atravesada por dos cuestiones que son un poco tensas para él. Por un lado, la represión y el influjo conservador de la democracia cristiana que gobierna Italia en ese momento. El Centro Experimental de Cinematografía dependía del gobierno, en una institución pública, y eso generaba como presión sobre qué podían hacer los estudiantes, qué se podía mostrar. También incluso una represión sobre las propias decisiones o las propias prácticas de la vida personal de los estudiantes. Por el otro lado, una represión que él llamaba de orden estético, que era la exacerbación de un modelo cinematográfico, un modelo de cine cultivado y extraído por el gran guionista italiano Cesare Zavattini, que es el que había sido guionista principal de las películas de Vittorio De Sica. Había construido una fórmula del cine extraída de la experiencia del neorrealismo, pero que llevaba al extremo ese dogma, digamos, ¿no? Que era renunciamiento total a la construcción de la psicología de los personajes, el renunciamiento también de las tramas narrativas. Y pues lo que decía era, bueno, queremos hacer un cine que sea inteligente, muy bien, pero necesitamos que ese cine sea visto por la sociedad para que tome conciencia, no para que sea un cine que solo le hable a un grupo de intelectuales que solo pueden ver especificidades, digamos, ¿no? Bueno, esa es la gran contradicción que lo atraviesa en su paso por ahí, y eso en algún punto es lo que lo expulsa a ese largo derrotero que vos mencionabas. Puig vive en 2000 ciudades, va viviendo en Nueva York, en esos años vive en Estocolmo, pasa por París, por España, por Marruecos, por Nueva York, tiene periodos largos de tiempo viviendo en Nueva York, periodos largos de tiempo viviendo en Buenos Aires, periodos largos de tiempo viviendo en México y viviendo en Brasil, ¿no? O sea que ahí, eso lo decía muy bien Graciela el lunes, ¿no? La doble condición de Puig, la de trotamundos o viajero y la condición de exiliado. A mí lo que me parece fascinante de ese largo derrotero, de todos los lugares en los que vivió, son varias cosas. Primero, que nunca o siempre se iba con sus papeles, ¿no? No quiero decir que en el archivo estén todos los papeles que él produjo, pero la cuestión de la idea del archivo que se lleva en una valijita es muy interesante, es muy linda esa idea, ¿no? Alguien que todo el tiempo está en contacto con la materialidad, con el cuerpo de su escritura. Y por el otro lado, que si uno ve las trayectorias, uno lo que ve efectivamente es que Puig tuvo una suerte de gran sincronía con las grandes cosas que estaban pasando en esos años, ¿no? Digo, llegan los 70 a Nueva York, está en los 60 en Nueva York, después vuelve en los 70 en Nueva York, en el momento de los movimientos de liberación gay, en los momentos en que hay una explosiva cultura y una explosiva contracultura en Nueva York, pero también está en México en el momento en el que está el auge de los grandes movimientos feministas, o está en Brasil en el momento en el que Brasil hay como un revival espectacular, cultural, sexual e ideológico después de la apertura de la dictadura. Está en Italia en el momento en el que el neorrealismo es la estética. Entonces digo, también esa condición de viajero, o está en Buenos Aires en el momento en que se produce el retorno de Perón, digo, que él no veía con buenos ojos a Perón, pero sí le interesaba mucho la experiencia cámpora. Hay que establecer una diferencia, y Puig estaba muy interesado en la experiencia de cámpora, no así en la figura de Perón, a la que no quería. No, incluso lo cruza en un viaje, no me acuerdo si es en París o dónde es, que se lo cruza con Estela Martínez. Sí, con Isabelita, dice, justo me lo cruzo al Pocho acá en Madrid. Con Isabelita. Y lo que digo es eso, es la enorme capacidad de estar en el momento justo, en el lugar justo, y de poder sintonizar, porque uno muchas veces está en lugares y no sintoniza con nada de lo que está pasando. Puig en ese sentido sintonizaba, y eso un poco lo puede encontrar uno alojado en las novelas, ¿no?
es imposible pensar la escritura, como nos demostró Graciela, de Pubis Angelical, si no se piensa al mundo mexicano y al mundo feminista y a la música mexicana y al universo televisivo mexicano. No se puede pensar Buenos Aires Affair si no se piensa en la transición de la caída de las dictaduras y el retorno del peronismo. No se puede pensar ni Sangre de Amor Correspondido ni Cae la Noche Tropical sin la experiencia de Brasil. Sí, qué interesante. Bueno, y vos Juan Pablo, estás haciendo tu tesis doctoral. ¿Querés contarnos finalmente, porque después ya se nos va a terminar el tiempo, nos quedan 15 minutitos? Dale. ¿Querés contarnos en este tiempo algo de tu tesis doctoral? ¿Cómo se genera? ¿Qué es lo que querés trabajar? ¿Qué es lo que estás trabajando? Bueno, mi tesis doctoral en realidad surge de ese encuentro con Carlos Puig, con el archivo, y para mí Puig fue la posibilidad de un gran cambio de vida. Yo dejé la Biblioteca Nacional después de 15 años, gané una beca doctoral dirigida por Silvia Zahita en la UBA, y ahí me puse a trabajar en mi tesis. Y yo lo que quería era justamente pensar las novelas que se escriben o que se producen en los años 70, ¿no? Digo, de Buenos Aires Afuera, Maldición la Eterna que en estas páginas, que se publica en el 80, pero cuya producción es de los años 70, y ver ahí cómo Puig combina o trabaja con los grandes discursos de la década, ¿no? La política, el psicoanálisis, la sexualidad, etc. Así que un poco en eso, pero todo enfocado desde la perspectiva de cómo escribe esa literatura, ¿no? Esa es un poco la idea. Vamos a ver si me sale. Yo espero que sí, y quiero que sí. Pero sería un poco la idea. Y también trabajás en el archivo ya no le voy a decir más La Traición, también estás trabajando con Rita. Bueno, esa es otra de las generosidades de Graciela y de Lea, sobre todo, que creyeron que yo podía aportarle algo al proyecto. Para mí es una cosa preciosa lo que están haciendo, es un enorme trabajo, porque a diferencia de lo que había pasado con la edición del Beso de la Mujer Araña, que hicieron en su momento, que participaron Graciela, Julia Romero, Amícola, Amícola, Panesi, bueno, sí, todo ese grupo, que fue un enorme y bellísimo trabajo. El caudal de manuscritos de La Traición de Rita Hayworth es enorme y es mucho más complejo que El Beso, así que es un gran desafío para pensar incluso las cosas que uno creía de la propia disciplina. Hay muchas decisiones para tomar y bueno, me parece que eso va a estar muy interesante. Y bueno, yo estoy ahí trabajando, trabajar en equipo y poder hablar de Puig semanalmente es un lujo que la gente del equipo de La Traición de Rita Hayworth me da a mí al abrirme las puertas y dejarme participar. Bien, interesante. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Me encantó dialogar con vos y seguimos en diálogo, por supuesto. Ya pandemia, que se vaya la pandemia, así nos podemos ir a tomar un café. Así retomamos la vida un poquito normal. Bueno, te agradezco mucho a vos por la invitación y por este ciclo, y bueno, gracias a la gente que pueda escuchar esto. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós.